¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un informe especial del Dardo, esta vez con el tema la captura del Ministerio Público a través de la Junta Nacional de Justicia, el Congreso y otros. Para que usted pueda entender por qué Patricia Benavides quiso tomar la fiscalía estando destituida, tiene que ver lo siguiente. La fiscal suprema, Bersabe Revilla, había sido removida por Patricia Benavides por haber investigado a Emma Benavides, la jueza que favoreció a un narcotraficante. La excusa era la lentitud, según Lavane, pero todo eso quedó completamente descartado al comparar la productividad de su trabajo en cuanto a los años anteriores. La misma suerte corrió su fiscal adjunto, Luis Zapata González. Los casos de estos dos fiscales los veía la Junta Nacional de Justicia. Conociendo esta introducción, vayamos a tomar un viaje en el tiempo. El Pleno ha resuelto tener por concluido el presente procedimiento administrativo disciplinario. Absorber a la señora Liz Patricia Benavides Vargas del cargo de Fiscal Suprema del Ministerio Público y en consecuencia del cargo de Fiscal de la Nación. Pero antes de que sucediera todo eso, Lavane había movido cielo, mar y tierra en el Congreso, hablando con la cúpula fujimorista, intercambiando archivamientos a cambio que el Congreso abra un proceso contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia. La cúpula de Fuerza Popular no cedió al pedido de Lavane y la JNJ se quedó hasta cumplir su mandato. Y por supuesto, Lavane no se quedaría con los brazos cruzados y empezó a ventilar algunas investigaciones. Sigamos viajando en el tiempo. Esta vez nos vamos a ubicar en junio del 2025. Con los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia, Patricia Benavides lograría ingresar nuevamente a la Fiscalía de la Nación. Pero como lo dijo en su pensamiento filosófico la congresista Marta Moyano, la estrategia no se cuenta, no se dice. Lavane empezó a apelar la resolución más fácil, la del trato humillante contra Luis Zapata González. A pedido de la doctora magíster y bilingüe Patricia Benavides, la JNJ dejó fundado en parte. Ese día, en la mañana, participaron todos los miembros de la JNJ. La sesión se produjo con normalidad y decidieron por mayoría suspender por 60 días a Patricia Liz Benavides en el cargo de Fiscal de la Nación. Como vemos en pantalla, ellos fueron los votos en discordia, pero dicha resolución, para que tenga validez, se emitió el 23 de junio del 2025 y recién notificada al Ministerio Público el 31 de julio. Otro tema sospechoso son las firmas, pero de eso hablaremos más adelante. Ya había terminado la reunión, pero minutos después pasó algo sospechoso. Se iba a tocar el caso de la fiscal Revilla, para lo cual días antes el magistrado Francisco Tábara se había excusado de no participar porque el caso estaba judicializado. A la presidencia y converso con el doctor Gino, presidente, estoy preocupado por este tema. Un poquito más le dije, yo me voy a excusar por escrito. Redacté este documento, esta comunicación que tiene fecha 6 de junio, y yo le indico ahí que esto, por lo que yo he investigado, tiene el carácter de cosa decidida. Ya había una resolución del Pleno de la Junta Nacional de Justicia anterior, del año pasado, que había sido materia de objeto de un recurso de reconsideración. También había sido desestimado el recurso de consideración, habían habido pedido de nulidad también declarado sin procedente. Entonces dije, estamos en un caso de cosa decidida, y argumenté que eso no se podía ver. También el informe oral debió ser acordado por el Pleno de la Junta Nacional de Justicia, lo que no había ocurrido. Pero lo más importante también es de que le digo yo aquí en la carta, al final le digo, este tema, ya la señora Liz Patricia Benavides, en ejercicio su derecho de defensa, había planteado un proceso constitucional de amparo. O sea, el tema estaba judicializado y se encontraba a nivel de la sala o el juzgado constitucional. Después ya he verificado que el juez declaró improcedente la demanda, se elevó en apelación y la sala superior declaró la nulidad. De tal manera que, estando judicializado, no podíamos nosotros abocarnos a tratar esta nulidad de oficio. En palabras cristianas, la JNJ no podía tocar ese caso hasta que se resolviera la acción de amparo que estaba dentro del Poder Judicial. Al tocarlo, la Junta Nacional de Justicia cometió abocamiento indebido, abuso de autoridad, usurpación de funciones y prevaricato. Sigamos con más cosas sospechosas. La secretaria general no participó de la sesión del 9 de junio por ser de carácter reservada. Posteriormente denunció que la estaban obligando a firmar un acta en la que no estaba y por ello renunció. ¿Quiere decir que el acta de su reposición no tiene validez? Así es, sin esa firma el documento es nulo, lo dice su propio estatuto. Ahora nos ubicamos el día 16 de junio, cuando Lavane quería entrar por la fuerza al Ministerio Público. Cuando Lavane va el 16 de junio al Ministerio Público a querer tomar la Fiscalía de la Nación, estaba suspendida y destituida. El día de hoy, lunes 16 de junio de 2025, se está llevando a cabo un golpe a la democracia. Yo, Delia Milagros Espinosa Valenzuela, Fiscal de la Nación, fui elegida constitucionalmente por la Junta de Fiscales Supremos el 18 de octubre de 2024, prestando
prestando juramento ante la nación y de manera pública el 8 de noviembre del mismo año. Hoy se pretende sacarme por la fuerza del cargo al que fui constitucionalmente elegida. Ahora se entiende la trampa que le tendieron. Si Delia Espinosa reponía en el cargo a la Vane, era acusada de abandono de cargo, como lo dice el artículo 158 de la Constitución. Otra inconsistencia en la página de la JNJ, el mismo 16 de junio, la doctora, magíster y bilingüe Patricia Benavides aparecía como destituida. Estamos a la espera de que la Junta Nacional de Justicia notifique oficialmente la resolución que ha emitido. Pero después de que salió a la prensa el señor Víctor Cubas, vocero del Ministerio Público, que no habían recibido ninguna resolución, mágicamente en la página de la JNJ apareció activa. Los partidos políticos investigados con temas de corrupción, lavado de activos y organización criminal presionaban para que la JNJ suspendiera a la legítima fiscal de la nación. Ni los congresistas ni la JNJ pueden elegir al fiscal de la nación. Por lo tanto, lo que todos los peruanos vimos en nuestras narices fueron los delitos de abocamiento indebido, usurpación de funciones y abuso de autoridad contra la legítima fiscal de la nación. La Junta de Fiscales Supremos en sesión permanente acordó, por unanimidad, solicitar a la Junta Nacional de Justicia un pronunciamiento claro sobre los efectos del artículo 3 de la resolución emitida el 12 de junio, que dispone la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la nación. Asimismo, reafirma la legítima elección de Delia Espinosa como titular del Ministerio Público en ejercicio exclusivo de sus atribuciones constitucionales. Si la misma JNJ determinó los 60 días de suspensión, que debían culminar el 30 de septiembre, y ese día recién llegar a la Fiscalía, pero como fiscal suprema. Ante este atropello, la fiscal de la Nación pide una acción de amparo. A tanta presión por el Congreso, Junta Nacional de Justicia, en fin, todos los presuntos delincuentes investigados por la FN y el mutismo de sus propios compañeros, a Delia no le quedó otra que reactivar a la Vane como fiscal suprema. El 14 de julio, la fiscal de la Nación recibe la respuesta de la JNJ sobre la valoración en los dos casos, caso Revilla y caso Zapata. Cuando la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, recibe la respuesta de la JNJ, se da cuenta de un detalle. En el caso del fiscal Zapata, la Vane había interpuesto un recurso de reconsideración y, como lo vemos en pantalla, todavía estaba pendiente la resolución. Otro tema sospechoso son las firmas. La resolución emitida el 23 de junio, los votos en minoría, como el de Julio Cercovix, fueron de manera digital. Otro magistrado que votó digitalmente fue Francisco Tábara, con fecha 11 de junio. Ahí todo parece ser perfecto. Lo suspicaz es que en la misma resolución en mayoría aparece el nombre del magistrado Jaime de la Puente Parodi. Pero como ven en la pantalla, existe el nombre pero la firma no. La pregunta es, ¿por qué ponerlo en una resolución de mayoría donde le dan a la Vane 60 días de suspensión cuando este señor quería 120 días? ¿Acaso quería Gino Ríos que de la Puente cambiara su voto? ¿Tan desesperado estaba para obtener la mayoría absoluta? Lo cierto es que ese mismo día, 23 de junio, Jaime Pedro de la Puente Parodi emitió su voto en singular ratificando los 120 días de suspensión contra la Vane. Señor juez, estamos ante la posibilidad real de que la sindicada como líder de una organización criminal reasuma la conducción de la Fiscalía de la Nación, la misma que por mandato constitucional está a cargo de investigar casos muy importantes, principalmente de corrupción en los que están comprendidos los funcionarios aforados. El fiscal que vemos a continuación es Luis Bayón, quien actualmente ha sido removido por Tomasito Gálvez. En esa audiencia ante el Poder Judicial pedía la suspensión de Patricia Liz Benavides. A tanta presión por el Congreso, Junta Nacional de Justicia, en fin, todos los presuntos delincuentes investigados por la FN y el mutismo de sus propios compañeros, a Delia no le quedó otra que reactivar a la Vane como fiscal suprema. Los partidos políticos investigados con temas de corrupción, lavado de activos y organización criminal presionaban para que la JNJ suspendiera a Delia Milagros Espinosa Valenzuela, fiscal de la Nación. El día 19 de septiembre, la JNJ le esperaba con su abogado para dar sus descargos. Y como era de esperarse, ¿para qué iba a ir a defenderse si ya la decisión estaba tomada? Ese mismo viernes a las 7 de la noche, la JNJ la suspendió por 6 meses. Unas horas antes de su sanción, decidió hacer una conferencia de prensa para que la ciudadanía supiera lo que estaba pasando dentro del Ministerio Público. Ya lo dije, yo podría estar tranquila si es que pacto, pero nunca voy a pactar. Y estas son las consecuencias que hoy me toca afrontar y las voy a seguir afrontando. Esto es algo histórico. Jamás se ha visto en el Ministerio Público que haya un atropello de semejante naturaleza. Tarde o temprano la verdad se va a conocer. La olla de grillo se abrió y todos aquellos partidos y expartidos empezaron a hacer una fuerza común, sacar a Delia Espinosa del cargo de fiscal de la Nación. Y desgraciadamente Pablo Sánchez no quiso tomar el interinato. De la misma forma, Zoraida Ábalos tampoco, quedando la fiscalía a merced de un cuello blanco, Tomasito, el hermanito. ¿Hicieron llegar sus delitos? No, todavía. No, sí te han hecho llegar. Y si no, te damos el lunes. Verifica. Los cuellos blancos están de regreso.
Como lo dijimos en nuestro reportaje anterior, Tomasito Gálvez se fue al Congreso como toda una guaripolera para negociar archivamientos. Hasta la fecha ha removido a varios fiscales que estaban viendo casos emblemáticos como casos Santibáñez, Cofre y por supuesto sus denuncias. Y en la semana no solo ha hostigado a los fiscales que ven el tema del abajato, sino que ha declarado a viva voz que va a desactivar todos los equipos especiales. La responsabilidad juez que va a determinar si regresa o no la fiscal de la Nación legítima, Delia Espinosa, a poner orden en el Ministerio Público es el juez Juan Fidel Torres Tasso. ¿Le suena el segundo apellido? La familia penitenciaria sale a relucir sospechosamente. He venido para conversar con el señor juez Fidel Torres Tasso, que tiene el caso de mi amparo y la medida cautelar, que está demorando más de la cuenta. ¿Cuánto aproximadamente está demorando? ¿Y cuánto debería demorar también? Sí, no, ya debió salir hace rato. Y mire las consecuencias. Me han suspendido ilegalmente, abusivamente. Y por eso para el día martes, él ya me ha dicho que va a tener lista la respuesta, no sé en qué sentido, de mi medida cautelar para el día martes. ¿Me ha dado el porqué de esta dilatación? Porque, bueno, que hay cosas que como él me rechazó la primera vez, mi medida cautelar, y mire las consecuencias. Yo le he dicho eso, no debió rechazarme. Pero fue a sala porque yo apelé y luego de la sala le han declarado nulo su rechazo y que tiene que volver a pronunciarse. Le han dado pautas y todo eso es lo que ha tomado estos días. Bueno, es su explicación y que el día martes me va a estar notificando su resultado. Y si no pasa el martes, ¿qué acciones va a tomar usted también? O sea, si no sucede el martes. Si no hay, bueno, tendré que proceder ante la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. No hay otra. Pero él me ha dicho de que ya va a estar. ¿Y usted confía en la Autoridad Nacional de Control? La verdad no, del Poder Judicial no, porque la primera vez que el doctor Torres Tasso admitió mi acción de amparo, por hacerlo rápido, le iniciaron una acción de control. Y eso es sospechoso, más que sospechoso. El martes 14 de octubre se conocerá si la corrupción ha imperado antes de la ley. Por ahora, los cuellos blancos han tomado el Ministerio Público, pero esperemos que no sea por mucho tiempo. No hubiera pasado nada. Yo sabía lo que se venía. Yo estoy consciente de lo que incluso se viene más adelante. Me estoy jugando mi propia carrera. No tengo miedo, porque conozco la ley, confío en Dios, que va a protegernos. Inhabilitarme lo van a tener que demostrar, no por votos, porque esa es la mala costumbre del Congreso. Yo no voy a actuar sumisamente, y no porque sea rebelde. El derecho exige motivación, no capricho, no antojo político.